Gozo en ver hermanos de diferentes nacionalidades en un solo lugar, unidos, reunidos con un solo propósito, que es adorar y servir a nuestro buen Dios. Como les decía, yo soy colombiano, criado en Venezuela, casado con una hermosa peruana, viviendo también, criado en Venezuela. Y feliz de estar aquí en Austria sirviéndoles, nuestra segunda oportunidad de estar en Europa, predicando la palabra del Señor, compartiendo. También tengo la responsabilidad de realizar la labor misionera en la capital, en Venezuela y en el interior del país, de plantar nuevas iglesias. Y también tenemos una academia de formación de predicadores, donde recibimos a más de 40 hombres de diferentes denominaciones, la mayoría son pentecostales, que están exponiéndose a la verdad bíblica, que están conociendo el sano evangelio y que eso está trayendo también una reforma en sus iglesias. Tengo 12 años sirviendo como pastor en la iglesia donde estoy en Venezuela, 14 años casado. El Señor no nos ha dado hijos hasta ahora, pero me ha dado 8 preciosos sobrinos a quienes he podido amar, servir y cuidar. Y estoy aquí como un siervo del Señor más. Solo estoy aquí es para servirles y, como decía nuestro hermano, para compartirles aquello que el Señor me dio. No estoy siendo original en el material que voy a compartir. Pertenece a otros siervos de Dios y a un ministerio de quien he recibido entrenamiento que se llama Agua Vivientes, del pastor Ray Comfort. Y solo quiero traerles estas verdades a ustedes y que puedan ser alentados a llevar las buenas nuevas en una nación que tanto lo necesita. Así que yo sé que ya oramos, pero permítanme volverlo a hacerlo. Yo lo necesito, ustedes lo necesitan. Y pidamos al Señor, háblanos Señor, guíanos Señor, corrige lo deficiente en nosotros y anímanos a predicar el Evangelio con valentía. Por favor, oremos. Padre, gracias por esta preciosa iglesia. Gracias por esta valiosa oportunidad. Gracias por haber salvado a cada uno de los que están aquí presentes. Cada uno de ellos escucharon de ti porque alguien un día se acercó a ellos y les comunicó las buenas noticias de salvación. Ahora capacítalo a ellos por medio del poder de tu Espíritu Santo para que ellos puedan llevar también el Evangelio, las buenas nuevas a los perdidos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Este pequeño taller les voy a dar algunas indicaciones que pueden ser útiles para ustedes. No tiene como propósito desentrañar todos los detalles del evangelismo, sino que mi meta en este día es básicamente poder darles a ustedes los elementos centrales del evangelismo, exponiendo en primer lugar a través de unas 2 o 3 clases, entre unos 35 o 45 minutos. Luego de cada clase vamos a tener un break para compartir, comer algo, tomar algo, ir al baño y vamos avanzando. Entonces yo lo que quiero ir con ustedes es definiendo en primer lugar un poco acerca de los fundamentos del Evangelio. Quiero hablar con ustedes un poco acerca de la crisis del evangelismo moderno. Y en último lugar, yo lo que quiero compartir con ustedes es la ley como herramienta evangelística, que es lo que llamamos la llave olvidada del evangelismo. Y en último lugar vamos a ver un video de unos 8 o 10 minutos, donde yo lo que quiero es que ustedes vean en la práctica cómo luce lo que vamos a ver acá. A veces es muy fácil escuchar en la teoría cómo luce el evangelismo o cómo debe ser el evangelismo, pero a veces nos gusta verlo en la práctica de aquellos que ya lo han hecho para nosotros aprender. Entonces, yo lo que quiero que hagamos es esto. Vamos a ver una primera clase, tomamos un break, una segunda clase, tomamos un break, y luego vamos a ver un video en cómo van a ver los principios bíblicos de evangelismo que yo les voy a compartir, cómo realizarlos en la práctica. Y luego podemos tomarnos unos 15 minutos para algunas preguntas si las poseen. ¿Ok? Entonces comencemos hablando del fundamento del evangelio, del evangelismo. Pero antes de eso quisiera compartirles un poco acerca de la historia de John Harper. Probablemente algunos de ustedes ya han escuchado de la historia de John Harper. John Harper nació en Escocia en el año 1872, en una época donde el evangelismo era fundamental para la expansión del cristianismo. En esa época se entendía como importante la comunicación de las buenas noticias a los pecadores. Y la conversión de John Harper ocurrió a los 14 años de edad. Cuando tan solo era un niño, alguien le expuso el evangelio y por la obra del Espíritu Santo, John Harper, a los tan solo 14 años se termina convirtiendo. Y luego de convertirse tan joven, John Harper comienza a desarrollar una pasión por el evangelismo como ningún otro. Este jovencito
Él quería que otras personas conocieran a ese mismo Jesús que él había conocido. Este jovencito quería que otras personas conocieran esas buenas noticias que él había escuchado. Y comienza a sentir una pasión por el evangelismo que luego llega a alcanzar a una sola persona, a pesar de haber llevado el evangelio a muchos. La historia más impactante de John Harper ocurrió durante el famoso hundimiento del Titanic el 14 de abril de 1972. La mayoría de nosotros conocemos esa historia, hemos visto esa película, quizás hemos llorado con ella, pero hay una parte de esa película que desconocemos y es la historia de John Harper allí, porque John Harper, mientras iba a Chicago a predicar nada más y nada menos que a la iglesia de Moody, él estando en ese barco es que ocurre lo que les voy a contar. Mientras él estaba en ese barco y todo se comienza a hundir, su primera preocupación fue la seguridad de su hija, porque él viajaba con su hija. Y lo que hace John Harper es que colocó a Nana, su hija de tan solo 6 años, en un bote salvavidas junto con su primo mayor. Esta decisión termina salvando la vida de la hija de John Harper, quien más tarde compartía el testimonio de todo lo que pasó. Los eventos que siguieron fueron relatados 6 meses después del hundimiento del Titanic por un joven escocés en un servicio de adoración. En medio de las aguas heladas, Harper se encontraba flotando sobre un trozo de madera. Y mientras Harper se encontraba flotando en ese trozo de madera, las olas, una ola, empuja hacia donde estaba John Harper a un joven escocés. ¡Pum! Y se topan el uno con el otro. Y a pesar del frío extremo, de la situación tan estresante, del peligro inminente, John Harper le pregunta a este joven escocés: ¡Hey, ¿tú eres salvo? Imagínense eso, en medio de las olas, en medio de la tormenta y en medio del peligro, John Harper le dice: ¡Hey, ¿eres salvo? Ante la respuesta negativa del joven que le dijo: No, no soy salvo. John Harper le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas lo separaron a John Harper del joven. Y luego, ¡boom!, vuelven a encontrarse. Y John Harper le vuelve a preguntar: ¿ya eres salvo? Y el joven le dice: ¡no! Y John Harper vuelve y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Después de esto, John Harper perdió el amarre en la tabla de madera y se hundió en las aguas heladas. El joven escocés, en esa noche helada, entregó su vida a Cristo, luego de que John Harper lo invitara a creer en el Salvador. Este joven escocés se convirtió en el último, no en el único, sino en el último convertido de John Harper. Este testimonio demuestra cómo John Harper mantuvo su pasión por las almas hasta el último momento. Y es eso lo que quiero que el Señor haga en cada corazón, incluyendo el mío. Que nos ponga una pasión por el Evangelio de esa misma forma como lo hizo con John Harper. Que sin importar el momento, sin importar las circunstancias, estaba allí anunciando las buenas nuevas de salvación a este joven que estaba a punto de morir, pero quien el Señor lo salvó físicamente y espiritualmente para que pudiera luego testificar de las buenas nuevas de salvación. Así que teniendo eso en mente, quiero que veamos juntos los fundamentos del Evangelio. No podemos hablar de evangelismo si primero no hablamos del Evangelio. Sin Evangelio no hay evangelismo, no tiene sentido. Y para nosotros enlazar esta pieza tan importante, necesitamos preguntarnos cuál es el mensaje esencial de nuestra fe. ¿Cuál es el mensaje central de nuestra fe? ¿De qué trata el cristianismo? Si alguien nos preguntara y nos dijera: muy bien, muy lindo eso del cristianismo, pero ¿de qué trata eso del cristianismo? Nuestra respuesta a la luz de la Biblia debería ser: el cristianismo trata del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la pieza central del cristianismo. Quita el evangelio y no queda nada, absolutamente nada.
Incluso las doctrinas más fundamentales de nuestra fe cristiana y confesional, como la doctrina de la iglesia, incluso la doctrina de los últimos tiempos, todo tiene que estar entrelazado con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra evangelio es usada para referirse a un tipo único y especial de buenas noticias o anuncios. Evangelio realmente significa buenas noticias de victoria. Buenas noticias de victoria. Eran buenas noticias de naturaleza militar. Era un término que se usaba mucho en un contexto militar. Cuando había una guerra, un combate entre dos ejércitos y uno de ellos ganaba, tenían una comisión que enviaban a las naciones a proclamar las buenas nuevas. Hemos ganado, hemos vencido al enemigo, lo hemos logrado. Buenas nuevas, evangelio. Muchas veces se refiere a las victorias de un rey sobre sus enemigos que acarreaba gran favor y bendición a su reino. Y los apóstoles eligieron precisamente esa palabra, buenas noticias de victoria. No simplemente buenas noticias de victorias, para predicar la victoria de Dios sobre nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos que fueron derrotados en la cruz? Como lo pueden ver en la pantalla, en primer lugar, el pecado. Cristo ha derrotado el pecado en la cruz. Por eso Pablo podía decir en Romanos capítulo 6 que aquellos que han creído en Cristo, ahora el pecado no se enseñorea de vosotros. Ya no somos sus siervos. Hemos sido librados de la tiranía del pecado. Pero también Cristo ha logrado la victoria sobre la muerte. Ahora a todos aquellos que se arrepienten y creen se les ha otorgado vida eterna en Cristo. Y no solamente eso, nuestro Salvador no solo murió, sino que también resucitó. Por lo tanto, la resurrección de Cristo garantiza nuestra propia resurrección para vida. Nuestros seres queridos pueden pararse un día frente a nuestra tumba y decir hasta luego. Porque pronto nos veremos y no será cualquier resurrección, será una resurrección para vida gracias a lo que Cristo logró en la cruz. Podemos decir como Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Él venció la muerte. Pero también Cristo derrotó a nuestro más profundo enemigo, que es el diablo. También nos logró la victoria sobre la condenación. Hermanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Nada puede quitarnos el amor y la paz que viene de Cristo Jesús. Y todo esto fue la victoria que Cristo logró en la cruz sobre nuestros enemigos: el pecado, la muerte, el diablo y la condenación. La victoria de Dios, mis amados hermanos, constituye buenas noticias para el pueblo de Dios. Su victoria fue extraña. La victoria de Dios en Cristo fue extraña. Es un tipo de victoria nunca antes vista. Porque la victoria de Cristo se logró por medio de una aparente derrota. Es impresionante. Todos los que podían mirar alrededor de la cruz de nuestro Señor Jesucristo dirían: perdió. Aquí tenemos a alguien derrotado. Pero resulta que lo que estaba pasando era todo lo contrario. La muerte de Cristo, su sangre derramada, estaba logrando para sí la victoria sobre nuestros más profundos enemigos. La victoria de Dios vino mediante la derrota. Los enemigos de Dios y nuestros enemigos fueron derrotados mientras Cristo era crucificado. Ahora todo el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, recibe perdón de pecados. Gracias a esa muerte tú y yo tenemos el perdón de pecados. Gracias a esa muerte y resurrección nosotros tenemos la vida eterna. Gracias a esa muerte y resurrección nosotros podemos tener la entrada al cielo. Entonces la palabra evangelio es el anuncio, es la buena noticia de que Dios ha llevado a cabo su eterno plan de salvación, de darnos vida, de reconciliarnos con Él. Es por esa razón que Pablo dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Porque es precisamente eso lo que nosotros hacemos cuando predicamos el evangelio a los que están allá afuera. Llamarlos a reconciliarse con Dios. Invitarlos a reconciliarse con Dios. ¿Y qué hace posible esa reconciliación? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el evangelio no es solo un mensaje.
Y hay aspectos en los que no voy a profundizar aquí porque me di cuenta que el pastor tuvo la oportunidad de compartirle recientemente qué era el Evangelio. Pero quiero que entendamos esto muy particular. El Evangelio no solo es un mensaje, el Evangelio es una persona. Si bien el Evangelio puede definirse como el Evangelio de salvación, no debemos jamás pensar que el Evangelio es un simple paquete religioso que les queremos vender a las personas. El Evangelio no consiste en consejos para vivir mejor. El Evangelio no consiste en encontrar beneficios simplemente de parte de Dios. Ok, yo vengo a este Dios a ver qué me puede dar. Y lamentablemente a veces de esa forma vendemos el Evangelio. Pero hermanos, el Evangelio primeramente consiste en conocer, seguir y amar a una gloriosa persona que es la persona de Jesús. La verdad es que nos hemos acostumbrado a hablar más de los beneficios de la salvación que acerca del Salvador de nuestras almas. Nosotros nos acercamos a una persona a evangelizarla y le decimos, ¿quieres tener la vida eterna? Así. ¿Quieres ir al cielo o al infierno? Al cielo. ¿Quieres que se te perdonen tus pecados? Sí. ¿Quieres que Dios escuche tu oración? Claro, ¿quién no? Y a veces tendemos a presentar el evangelismo solamente en términos de beneficios. El escritor Rick Holland admite que después de compartir el evangelio varias veces y ser rechazado, se comenzó a hacer preguntas. Este es un hombre, un siervo del Señor, que predicaba a las personas, pero veía el rechazo y decía, ¿pero por qué? Y las preguntas que se hacía Rick Holland eran las siguientes. ¿Por qué podrá alguien no estar interesado en el perdón de pecados? ¿Por qué? ¿Por qué alguien no estará interesado en la presencia de esperanza en esta vida? ¿Por qué la gente no parece estar interesada en la seguridad del cielo y en miles de otros beneficios que trae la salvación? ¿Por qué si la salvación trae tantos beneficios, por qué tanta gente rechaza el evangelio? Viendo tantos beneficios de la salvación es para que esto estuviera abarrotado. ¿Por qué la gente no viene tan fácilmente al evangelio? Él nunca preguntó, nunca se hizo la pregunta de por qué alguien podría rechazar al Salvador, sino que las preguntas de este hombre eran por qué alguien rechazaba los beneficios de la salvación. Nunca se preguntaba, ¿por qué rechazan a Jesús? ¿Por qué rechazan al Salvador? Nunca se preguntaba, ¿por qué rechazan al Dios hecho hombre? Sino, ¿por qué rechazan los beneficios de la salvación? Y él decía, mi presentación del Evangelio sonó más como quien vende una religión que una presentación de Jesucristo, el Salvador resucitado y viviente. De hecho, hermanos, el mismo nombre de Jesús se resume en el Evangelio. Su nombre significa Yahweh, Jehová salva. Este significado no es casualidad. Recordemos que Dios envió un ángel a José y a María para asegurarse de que le pusieran por nombre Jesús. ¿Por qué? De acuerdo a Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Evangelio no solo es un mensaje, el Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo mismo. Por eso cuando evangelizamos, nosotros no solo podemos estar promocionando el Evangelio, sino a Cristo mismo. Mira, hoy en día sucede algo como esto. ¿Tú eres creyente? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿tú creíste en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Muy bien, vente. Tú eres mi hermano ahora. Pero a veces le preguntamos, pero ya va un momento. Coméntame, ¿qué crees de Cristo? Dice, bueno, yo creo que era un buen maestro. Bueno, yo creo que era una persona muy sabia. Pero ya va, eso no es suficiente para ser salvo. Entonces muchas veces nos enfocamos en que la persona simplemente diga, creo en Cristo, pero sería bueno tratar de entender en qué Cristo. Es como cuando las personas dicen, ¿tú crees en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. ¿Pero qué Dios? A ver, cuéntame cómo es tu Dios. Bueno, mi Dios es un Dios solo de amor. Mi Dios no disciplina a sus hijos. Mi Dios no envía a nadie al infierno. Mi Dios solo trae a mi vida prosperidad. Mi Dios solo trae a mi vida comodidad. Y tú dices, ya va, pero eso no enlaza con el Dios de la Biblia. Entonces no es simplemente preguntar si creen en Cristo o si creen en Dios, sino qué Dios, qué Cristo.
Por eso es importante, amados hermanos, que la gente que viene a nuestras iglesias o a quienes Dios nos permite predicarles el evangelio, cerciorémonos de presentarles no simplemente los beneficios de la salvación, sino el autor de esa salvación. ¿Quién es Jesús? Acompañen por un momento a Juan capítulo 1. Dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice el verso 6 del capítulo 1 de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14 de Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan nos presenta varios aspectos de Jesús en este pasaje del capítulo 1. En el primer lugar nos dice que Él era el verbo que era con Dios y el verbo que era Dios. Juan nos dice en primer lugar que Jesús es Dios. Luego nos dice Juan en los versículos 2 en adelante que todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de la creación, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos está diciendo esto acerca de Jesús. Juan nos está diciendo que Jesús es más que un maestro. Y no solo eso, Juan nos dice también que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Juan nos dice en el versículo 7 el propósito de presentarnos a Jesús. Dice con el fin de que todos creyesen en Él. Y Juan nos sigue dando testimonio de Jesús. No solo nos habla de su divinidad, sino que cuando llegamos al versículo 14 nos dice, ya que el verbo fue hecho carne, ahora comienza a hablarnos de su humanidad. Y si vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice Juan también más adelante, en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En Cristo encontramos gracia sobre gracia. Y no solamente eso, dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por este mismo Cristo. Así que Juan nos está diciendo que Cristo es el creador y sustentador de todo. Jesús es Dios. Juan nos está diciendo que en Jesús está la vida, solo en Él los hombres pueden encontrar vida. Juan nos está diciendo que este mismo Jesús es Dios hecho hombre, el verbo se hizo carne. Juan nos está diciendo que de Él viene la gracia, y dice el 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la idea aquí le ha dado a conocer, en el original está transmitiendo la idea de que Jesús nos hizo exégesis del Padre. Lo que está diciendo es que Jesús nos ha interpretado al Padre y nos los ha mostrado a nosotros. Por lo tanto, quien quiere ver a Dios puede ver a Jesús. Es lo que está diciendo Juan. Entonces Juan dice que el que quiera realmente encontrar la vida eterna no simplemente debe creer en un Jesús hombre o en un Jesús Dios, sino tal cual como Él es presentado en el capítulo 1 de Juan. Entonces la pregunta es, ¿será importante saber quién es Jesús antes de creer en Él? Tú no puedes creer en un desconocido. Tú no puedes confiar en un desconocido. Entonces nosotros tenemos que cerciorarnos que cuando le hablamos a las personas del Evangelio, no simplemente presentemos los beneficios del Evangelio, sino a la persona central del Evangelio, que es Cristo mismo. Pero para eso el primer paso es cerciorarnos que nosotros conocemos a Jesús primero. Si nosotros sabemos quién realmente es Jesús. Porque si no va a ser difícil o imposible que podamos enseñarle a la gente quién es Jesús.
Y eso cambiará nuestra perspectiva, a diferencia de la de Rick Holland. De no simplemente preguntarnos por qué la gente rechaza ir al cielo, por qué la gente rechaza el perdón de pecados. No, ¿por qué la gente rechaza a Jesús? ¿Por qué la gente rechaza a este Salvador? ¿Por qué la gente rechaza a este Redentor? Pero para eso cerciorarnos nosotros que conocemos a este Jesús. Así que la pregunta más importante que puedes hacerte en la vida es si conoces a Jesús de manera personal. No simplemente si viniste a Cristo o al cristianismo porque los beneficios del cristianismo te parecieron atractivos. Porque ¿qué pasa? El día que dejes de sentir que esos beneficios son tuyos, vas a abandonar. Bueno, yo no siento que Él me perdonó. Bueno, yo no siento que Él me ama. Bueno, yo no siento que iré al cielo. Y olvidamos que todo lo que hacemos, vivimos y sentimos está fundamentado no en nuestros sentimientos inestables, sino en la verdad que Dios ha revelado y ha dicho para nosotros. Amén. Es como cuando el Señor dice en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, no escuchamos de forma audible, hey, ya te perdoné, tranquilo, te amo. No, nos levantamos de esa oración con convicción, alegría, gozo y esperanza, porque creemos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que si yo confieso mi pecado, Él me va a perdonar, y cuando lo hago, lo creo. Por eso no podemos fundamentar nuestras creencias y prácticas simplemente en cómo amanecimos hoy y cómo nos sentimos hoy. Debe estar fundamentado en una verdad. Por eso esa verdad fluye de las Escrituras y nos muestra quién es Jesús. Y nosotros tenemos que cerciorarnos que conocemos realmente quién es Jesús. Hermanos, si no nos vamos a ver simplemente predicándole a la gente los beneficios de la salvación y no a la persona central del Evangelio que salva. El Evangelio es la proclamación de la gloria de Cristo. El Evangelio es la proclamación de su costosa obra de salvación en la cruz. El Evangelio es la proclamación de la victoria de Cristo en la resurrección. De principio a fin, el Evangelio es un mensaje acerca de la persona de Jesús, no simplemente de los beneficios que trae esa salvación. Y aunque todos estos beneficios son reales, sí, nuestros pecados han sido perdonados. Sí, tenemos la vida eterna. Es verdad, no hay condenación para los que hemos creído. Es cierto, nos espera una resurrección para vida y una morada en el paraíso por la eternidad. Eso es cierto. Pero hay algo que es central, es si la obra y si la persona de Cristo, ninguno de esos beneficios existieron. Así que necesitamos conocer, número uno, a la persona de Jesucristo, porque el Evangelio es una persona antes o en lugar de mostrar únicamente los beneficios de la salvación. Porque eso es lo que hacemos. ¿Quieres alcanzar el perdón de pecados? Ven a Cristo. Pero sentarse con la persona y hablarle de quién es Jesús, que Juan describe en el capítulo 1, cambia las cosas. Por eso podemos definirlo de esta parte. El Evangelio es el mensaje de que Jesús vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores. Noten que después es que vienen los beneficios. Repito, el Evangelio es el mensaje de que Jesús vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores. Y ahora viene la invitación a aquellos, luego que predicamos el Evangelio. Y si te arrepientes y crees en Jesús, Dios promete salvarte. Esa es la invitación a creer. Pero no podemos invitar a la gente a arrepentirse y a creer en un Jesús que no se le ha expuesto, en una salvación que no se le ha presentado. Es imposible, no podemos hacerlo. Así que en resumen, el Evangelio no es un paquete religioso. El Evangelio es una persona. El Evangelio no son solo beneficios. El Evangelio es conocer, seguir y amar a Cristo. Por lo tanto, aquellos que queremos dar a conocer a Cristo a los demás, debemos cerciorarnos que nosotros conocemos a este Cristo y que hemos creído en este Cristo, tal cual como lo dice Mateo 1:21, hablando de su misión. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En su propio nombre está la esencia y la naturaleza de su llamado. Jehová salva, Él salva. Pero teniendo eso en mente, quiero que veamos en último lugar, antes de ir al receso, la crisis del evangelismo moderno. Hemos escuchado qué es el Evangelio. La centralidad del Evangelio es la persona de Jesucristo y su obra. Y luego de presentar eso, hacemos la invitación a creer en el Evangelio. Y ahora vemos un poco de la crisis del evangelismo moderno. ¿Cómo
lo que vemos hoy como el evangelismo moderno es un claro contraste en lo que los apóstoles predicaron y en lo que la Biblia misma nos manda a anunciar. Amados hermanos, a principios del siglo XX, esto es algo novedoso. Se produjo un cambio dramático en la forma en que la iglesia abordaba el evangelismo. Ese cambio no fue simplemente una modificación metodológica superficial, sino un abandono fundamental de uno de los principios más poderosos del evangelismo bíblico. A lo que Charles Spurgeon dijo, reconociendo la importancia crucial de esta herramienta, la denominó nuestro auxiliar más efectivo. Lo que la iglesia perdió no fue simplemente una técnica evangélica, sino la llave maestra que tiene el poder de convertir el alma. Acompáñenme al Salmo 19, versículo 7. Si alguno de ustedes lo puede leer, por favor. Salmo 19, versículo 7. ¿Cuál es esta llave maestra que se perdió en el tiempo y que nos llevó a cometer errores garrafales a lo largo de la historia? Salmo 19, versículo 7. Alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor. Vamos, hermanos, sin pena. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Muy bien, de acuerdo a este pasaje, ¿cuál es el medio que el Señor usa para convertir el alma? De acuerdo a ese pasaje, de acuerdo a ese versículo 7. La ley. Muy bien, la ley. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y luego el autor del Salmo 19 utiliza términos diferentes para referirse a la ley, pero en diferentes terminologías, usando la palabra testimonio, los mandamientos, los preceptos, pero se sigue refiriendo al mismo aspecto de la ley. Y lo que está haciendo el salmista en el Salmo 19 es presentando características de la ley y los efectos de la ley. En el versículo que acabó de leer nuestra hermana dice que la ley es perfecta. Esta es su característica. ¿Y cuál es el efecto? Convierte el alma. En segundo lugar dice el testimonio de Jehová es fiel, hablando de la ley es fiel. ¿Y cuál es el efecto? Que hace sabio el sencillo, hablando que produce madurez. Dice en el 8, los mandamientos de Jehová, características, son rectos, efectos. Y dice que alegran el corazón. Entonces lo que está haciendo el salmista es esto, mostrándonos la naturaleza de la ley, las características de la ley y los efectos que ella produce en el corazón del ser humano. Ahora bien, ¿qué hace también la ley? ¿Alguien puede leer Romanos capítulo 3, versículo 20, por favor? Ahora vamos al Nuevo Testamento. No quiero que sean mis palabras las que sustenten esto, sino que podamos verlo en la Biblia misma. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Se escuchan? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, gracias mi hermana. Entonces, nadie es justificado por la ley, ¿verdad? La salvación es solo por gracia. Pero entonces, ¿cuál es el efecto o el propósito o el beneficio que puede traer la ley en la vida de un ser humano de acuerdo a Romanos 3:20? De acuerdo a ese versículo, por medio de que la ley, ¿qué efecto produce la ley de acuerdo a Romanos 3:20? Muy bien. Entonces, la ley, de acuerdo al Salmo 19:7, es usada por Dios para convertir el alma del pecador. Pero al mismo tiempo, de acuerdo a Romanos capítulo 3, versículo 20, la ley trae verdadero conocimiento del pecado. Como Pablo también lo expresa en otros momentos. Pablo decía, yo no supiera que esto es pecado, matar, robar, si no fuera por la ley. La ley nos permite saber dónde está nuestro pecado, dónde está nuestro mal. Pero, lamentablemente, a lo largo de la historia de la iglesia, el mensaje de la palabra de Dios comienza a ser minimizado y tergiversado, y el mensaje bíblico, en lugar de convertirse en un mensaje centrado en Dios, pasando el tiempo a partir del siglo XX, se convirtió en un mensaje centrado en el hombre. Completamente. Y se le dio un enfoque, en primer lugar, pasaron de lo eterno a lo temporal, como está en la pantalla. Esa es una de las primeras distorsiones
¿Qué sucedió? El mensaje original del Evangelio, que se centraba en la salvación eterna y la reconciliación con Dios, fue reemplazado por un énfasis en la mejora de la vida presente. Te vendo este paquete religioso para que tu vida presente mejore completamente. Y en lugar de abordar la realidad eterna del pecado, como lo leímos en Salmo 19 y en Romanos 3, y las consecuencias del pecado, en lugar de abordar esos temas cuando se evangelizaba, la predicación moderna comenzó a enfocarse en cómo el evangelio te podía brindar una mejor calidad de vida actual. Ven a Cristo y todos tus problemas matrimoniales se solucionarán. Ven a Cristo y tu economía mejorará. Ven. Volvemos a lo mismo, te venden un paquete religioso que luce muy atractivo. ¿Y quién no quiere que se solucionen sus problemas matrimoniales? ¿Quién no quiere que sus problemas económicos se solucionen? ¿Quién no quiere eso? Ah, me encanta ese evangelio. ¿Y qué es lo que ha sucedido con muchas personas? Vienen a escuchar ese evangelio. Supuestamente, sus problemas matrimoniales no se solucionan. Sus problemas económicos no mejoran. Y esas personas comienzan a tener un rechazo y un aborrecimiento hacia Dios. Y comienzan a cuestionar a Dios y la fe y decir, ese Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Porque me prometió que me iba a solucionar mis problemas matrimoniales y económicos y eso no ha pasado. Y resulta que Dios nunca prometió eso. Dios nunca prometió eso. Ahora bien, ¿Dios puede solucionar nuestros problemas económicos y económicos? Claro que sí. Si Él en su soberanía lo quiere, así será. Pero no podemos determinar que Dios así lo hará, como si fuera una fórmula. Vienes, crees y todo se soluciona, como una especie de abracadabra. Ya, simplemente decláralo, proclámalo y todo lo que quieras será tuyo. Donde tus pies pongan la palma será tuyo. Y no sucede así. Nosotros sabemos que la realidad es otra cosa. Y ese es el problema del evangelismo hoy. Y tú y yo estamos lidiando con esta clase de evangelismo hoy. Gente que dice, pero ¿por qué en tu iglesia no hablan de la prosperidad económica? ¿Por qué más bien desde que llegué a la iglesia hispana en Viena me he vuelto más pobre? Me rinde menos el dinero, como que atravieso por más pruebas. No es que la iglesia tenga algo como para robarte la prosperidad y la buena vibra, como dicen. No, es que vivimos en un mundo caído donde no siempre la prosperidad es el día a día. Vivimos en un mundo caído donde no siempre la buena salud es lo que nos acompaña. A veces son las enfermedades, a veces el dolor, a veces son los sufrimientos en casa, en el trabajo, en la iglesia. Alguien decía que en un mundo caído y afectado por el pecado, el sufrimiento es lo normal y la paz es lo anormal. Y nosotros pensamos que es diferente. Pero por eso es que este evangelio luce atractivo. Miren, yo les contaba hace un rato cómo la obra en Venezuela ha venido creciendo de una manera impactante. Yo analizaba, pero ¿en qué momento fue que la obra creció y se fortaleció más? En los tiempos donde todas las cosas en las que confiábamos se nos fueron quitadas. Cuando no conseguíamos alimentos, donde no se conseguían medicamentos, donde todos estaban perdiendo el trabajo, donde veíamos niños en estado de desnutrición. Fue ese el año en el que incluso el evangelio de la prosperidad se vino abajo. Porque ¿cuál prosperidad? ¿Cuál yo doy y me da el cuatro veces más? Y esto está de mal en peor. Y este tipo de evangelio con un enfoque en lo temporal es esa clase de evangelio con el que estamos lidiando hoy. Hay una crisis en el evangelismo moderno. Se está acercando a las personas con las buenas nuevas y lo que se le está prometiendo es una mejor vida, una mejor salud. Y tienen un montón de personas allá afuera rechazando a Dios, hablando más de Dios, enojados contra Dios, no porque Dios les haya mentido, sino porque aquellos a quienes le predicaron les mintieron. No porque Dios lo haya hecho. Más bien Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicción. Cuando tú lees el libro de Job, dice que el hombre nace para el sufrimiento. O sea, la Biblia es realista. Cuando tú vas al Salmo 90 te dice lo breve que es la vida. Cuando vas a las epístolas y vas a la carta de Santiago te dice que la vida es como una neblina. La Biblia nunca te prometió un paraíso aquí, a la hora antes de la venida de nuestro Señor. Y todo esto ignora las advertencias de Romanos 6. Alguien que pueda leer Romanos 6, versículo 23, por favor. Todas estas posturas enfocadas en lo temporal
como lo establece el Ministerio Living Water, Porque la minimizan esto. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Miren cómo este texto lo dice claramente. Este texto habla de las consecuencias eternas del pecado. Estas personas, al presentar un evangelio solo enfocado en lo temporal, solo en una buena vida, sin sufrimiento, sin dolor, anula todo esto. Conocí un pastor amigo quien recientemente lo expulsaron de su iglesia porque la junta directiva decía que en medio de las pruebas y sufrimientos que la gente tiene y todo el estrés del trabajo, ¿por qué él tenía que hablar del pecado un domingo? Así que se le prohibió hablar del pecado. Y cuando él se resistió, lo expulsaron. Eso es lo que estamos viviendo hoy, es una realidad, no es un cuento de hadas. Tristemente, el evangelio ha sido minimizado, presentando un enfoque temporal, aun cuando años atrás la Iglesia de Cristo presentaba un evangelismo enfocado en lo eterno, en los beneficios eternos y en las consecuencias o el castigo eterno. Pero también este evangelismo moderno ha tomado un enfoque ignorado la verdad incómoda para promover una comodidad superficial, que es mi segundo punto que ven en pantalla. Por ejemplo, hermanos, el mensaje del pecado, como decía anteriormente, del arrepentimiento y de la salvación, ha sido sustituido por un enfoque en suplir las necesidades mundanas y la búsqueda de la felicidad temporal. Este cambio representa una distorsión significativa del propósito original del Evangelio. Hermanos, mientras que el mensaje bíblico confronta al hombre con su condición pecaminosa y su necesidad de un Salvador, el mensaje moderno a menudo evita estas verdades incómodas en favor de promesas de prosperidad y de bienestar personal. No hablemos del pecado. La gente se ofende mucho. Obviamente yo no estoy promoviendo que le faltemos el respeto a las personas, no. Vamos a ver más adelante en el segundo bloque que incluso el hacer ver el pecado a las personas se debe hacer con respeto y con mucho amor. Tenemos que hacerlo así. Entonces, pero a veces no podemos distorsionar estas cosas y terminar presentándoles a la gente simplemente un evangelio cómodo. Bueno, vamos a hacer algo. Si queremos atraer más personas a la iglesia, hagamos comida, no les hablemos del pecado, vamos a decirles que todo va a ser más cómodo, vamos a hacer las actividades que a ellos les gusten, vamos a ver qué es lo que está de moda ahora y que la gente se sienta muy cómoda aquí en casa. Y que no solamente disfruten este espacio tan lindo, por cierto, tienen un espacio muy lindo aquí donde ustedes se reúnen, que no solamente disfruten estas sillas cómodas, ese lindo púlpito, sino que también se sientan como en casa. No se atrevan a hablarles de su pecado, no los confronte, pastor. Hable bonito, hable lindo. Es más, si podemos ponerles una película la mayoría del tiempo y extender los tiempos de música, sería atractivo. No está mal ver una película en la otra iglesia, no, pero el problema es cuando queremos dar ese ambiente de comodidad. Pastor, ¿qué le parece si bajo un poco las luces? Que se sientan como en casa, que no sé, si son damas, un ramo de flores, si son caballeros, una buena chaqueta. Que ellos se sientan cómodos, hagamos cosas, pastor. No podemos, si queremos ganar almas para Cristo, tenemos que hacerlo con amor. Pastor, a ver, ¿qué atrae más? ¿Un tarro de vinagre? ¿Qué atrae más moscas? ¿Un tarro de vinagre o uno de miel? Pues uno de miel. Pues volvámonos dulcitos con la gente. Y nosotros los latinos somos muy dulces. Que la gente se sienta incómoda. Y va a haber, pastor, que nos van a faltar más bien muchas sillas. Y la gente va a llegar. Y la gente va a venir. Pero eso es contrario al evangelismo que vemos en la Escritura. Acompáñenme a Hechos 2, por favor. Y con este pasaje terminamos el primer bloque. Hechos, capítulo 2. Yo les voy a leer esta sección junto a ustedes. El apóstol Pedro está predicando su primer discurso en Hechos 2, 14 en adelante, donde las personas los escuchan hablar en diferentes lenguas y los escuchan en su propio idioma hablar de las maravillas de Dios. Y mira lo que dice Pedro en el versículo 22.
varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo primero que el apóstol Pedro hace en el versículo 23 es decirles a ellos que son culpables de homicidio. Ustedes mataron a Jesús, el autor de la salvación. Ustedes acabaron con su vida. Y sigue el apóstol Pedro yendo al corazón de ellos, no acomodando el mensaje, no siendo el dulcito, no simplemente promoviendo un enfoque temporal y cómodo, sino llevándolos a ver en primer lugar su maldad. Recuerden el Salmo 19:7. La ley de Jehová convierte el alma. El apóstol está apelando a la ley, está apelando a los mandamientos. No matarás. Está diciendo, ustedes lo mataron. El apóstol Pablo, como dice Romanos 6 y el texto que leímos de Romanos 3, la ley nos da conocimiento del pecado. Por eso el apóstol usa la ley para mostrarles el pecado. Y luego miren lo que sucede en el versículo 37, el efecto que esto produce. Al oír esto se compungieron de corazón. Mira lo que produce la ley en el corazón. Y dijeron Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, y Pedro les dijo, repitan conmigo esta oración. Vengan para que todos sus problemas sean quitados y vivan una gran prosperidad en Austria. Eso dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ven, hermanos, cómo el mensaje apostólico, el mensaje de Jesús, como lo vamos a ver en el segundo bloque, la predicación del mismo apóstol Pablo, todas pretenden con mucho amor y respeto comunicar la ley de Dios, usarla para mostrarle el pecado a los hombres y luego llevarlos, los invita a creer no solo en los beneficios de la salvación, sino en el Cristo de la salvación, lo cual va en contra de ese evangelismo moderno que tiene un enfoque en lo temporal, en la comodidad superficial. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto los fundamentos del evangelio, que significan buenas noticias de victoria. ¿Victoria de quién? De nuestro Señor Jesucristo a través de su vida perfecta, su muerte y resurrección, que trajo victoria sobre el pecado, la muerte, el diablo y la condenación. Porque como dice la Escritura en Mateo 24:14, y será predicado ese evangelio, no otro, del reino a todo el mundo. También hemos visto que el evangelio es una persona, no simplemente un paquete religioso. No son solo beneficios, a pesar de que la salvación trae beneficios, no solo son beneficios los que presentamos, también el evangelio es más bien conocer, seguir y amar a Cristo. Por lo tanto, el evangelismo va a implicar tiempo. A veces esperamos, no siempre el evangelismo nuestro va a ser el de John Harper con ese joven escocés. No, va a meritar hacer relaciones. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que aquí en Europa, el poder llegar al corazón de alguien involucra tener relaciones a largo plazo para que la gente te escuche. Y eso es algo que ustedes van a terminar de entender, porque hay muchos aspectos de esta cultura que ustedes entienden mejor que yo. Pero si hay algo que es claro y lo que yo he podido ver y escuchar, es que no es como muchos de nuestros países donde tú le dices a las personas, va pasando a alguien, tú le dices, ¿te puedo hablar de Dios? Ah, sí, claro. Y se sientan contigo, si somos los latinos. Pero acá no. ¿Cuál Dios? Yo veía en estos días un documental, no era de cristianos, y me llamaba la atención que en ese documental, que no era de cristianos, la persona decía, en este país no puedes hablar ni de política ni de religión, prohibido. Decía, wow, qué difícil la tienen nuestros hermanos en Europa. Y yo he podido conversar con algunos nativos de algunos lugares de Europa que se convirtieron, y el testimonio es, no, él y yo éramos amigos de años, de meses, hicimos una gran confianza y luego cuando se dio la oportunidad, él me habló de este Jesús y luego me invitó a creer en este Jesús. Entonces ustedes tienen que conocer que en su contexto el evangelismo no va a ser tan rápido como en nuestros países. Van a tener que construir relaciones significativas con sus compañeros de trabajo, familiares y amigos cercanos.
Yo estuve el año pasado en Estocolmo y el hermano me comentaba, él me decía, mira, mi vecino que está enfrente, yo tengo años aquí y nunca he visto su cara. Y yo decía, y en Latinoamérica el vecino te toca, ¿cómo está vecino? Estoy acá, si necesitas algo puedes pasar a la casa, si necesitas azúcar, un tomate puedes entrar, siéntate como en casa. Y uno le abre su corazón a la gente inmediatamente, el mismo día. Así somos, pero Dios nos ha enviado a hacer evangelismo en otros lugares, lo que conversaba con los hermanos hace rato, lo que alguien llamaba los misioneros involuntarios, hombres y mujeres de Latinoamérica, a quienes Dios ha enviado a Europa por diferentes razones cada uno, los ha salvado antes o en su llegada a Europa y ahora los está usando para llevar el evangelio a los nativos, muy diferente a lo que sucedía hace años, donde de Europa llevaban el evangelio a nuestros países. Ahora Dios está usando a la iglesia en Latinoamérica para llevar a los misioneros involuntarios a estos lugares a testificar de quién es Cristo y llamar a los hombres al arrepentimiento y la fe. Entonces, conociendo su contexto, ustedes deberían, uno, aprenderse el evangelio y verdades fundamentales de la persona de Cristo en el idioma nativo. Y dos, deberían conocer que en su contexto las relaciones, el evangelismo es a largo plazo y deben entenderlo para evitar frustraciones en el camino, pero para que no se detengan en hacerlo también. Hermanos, no es el número de personas. Probablemente en todos los años de tu cristianismo, Dios solo te permita predicarle el evangelio correctamente a 3, 4 personas, porque esto no es de un checklist, bueno, ya fueron 70, fueron 50 lo que le prediqué este mes. Cuidado con eso, así no se trata. Yo le contaba a nuestro hermano anoche cuando llegamos, que el Señor envía a Felipe al desierto por uno solo. Por uno, hermanos. Eso es impresionante. Para Dios no es movido por los números. No, así no funciona en el reino de Dios. Probablemente en el tiempo que esta iglesia está aquí, solo 2 se conviertan. Solo 1 se convierta. O quizá ustedes no vean ni siquiera los convertidos. Yo recuerdo la historia de un hombre del pasado que le predicó a un joven cuando este joven tenía tan solo unos 25, 30 años. Este predicador murió. Y cuando este joven llegó al final de su vida, a unos 90, 95 años, ahí creyó, acordándose del evangelio que le predicó a aquel hombre cuando él tan solo tenía 25. Hay muchos casos que ni veremos. No podemos meter a Dios como en una caja y decirle, sí, así es, prediqué y en 5 minutos cree y se arrepintió. No, hermano, nosotros entregamos el mensaje y el resto lo dejamos en las manos del Espíritu Santo de Dios, pero hay que entregar el mensaje. Como decimos, el evangelio no es un paquete religioso, no son solo beneficios, es conocer, seguir y amar a Cristo. Por lo tanto, tú tienes que cerciorarte que conoces al Cristo de las Escrituras para que des a conocer al Cristo de las Escrituras. Y le pondrás por nombre a Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en último lugar, ya vimos la crisis del evangelismo moderno. No solo es difícil para nosotros llevar el evangelio a una comunidad dura de corazón, sino que nos toca llevar el evangelio en medio de un evangelismo distorsionado. Tenemos un reto doble que pasó de un enfoque de lo eterno a lo temporal. Este evangelismo moderno pasa de la verdad incómoda a la comodidad superficial, obviando lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que hemos visto esto hasta ahora. Vamos a tomarnos un break de unos minutos, vemos nuestra segunda clase y luego un video de evangelismo donde esto lo verán en la práctica y precisamente en un lugar de Europa para que podamos tener más de nuestro contexto. Así que tomamos un break, hermanos. Vamos. A Hechos capítulo 28. Vamos a ver ahora la ley como herramienta evangelística. Eso es lo que vamos a ver ahora, la ley como herramienta evangelística. Y lo que vamos a hacer al terminar esta clase es que después de allí vemos el video de evangelismo donde estos mismos principios se aplican para que ustedes puedan verle la práctica como les dije anteriormente, y eso les va a ayudar mucho más, ¿ok? Lo que yo voy a comunicarles ahora no es una especie de estrategia evangelística. No, como si pudieras tomarla o no. Lo que yo voy a tratar de probarles a la luz de las Sagradas Escrituras es que este es un principio bíblico, que si queremos evangelizar de acuerdo a las Escrituras, debemos usarlo, porque está en las Escrituras, no es opcional.
es la forma en como los apóstoles Jesús evangelizaron y la forma como los seguidores de Jesús deberían hacerlo también. Entonces quiero que veamos la ley como herramienta evangelística. Y vamos a ver el fundamento bíblico para el uso de la ley. Es lo primero que vamos a ver y quiero que leamos juntos Hechos 28, 23. Me gustaría que alguno de ustedes vaya a su Biblia a Hechos capítulo 28 y leyera en voz alta el versículo 23. Hechos 28, 23. Y habiendo fijado un día, huyeron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Muy bien, este texto nos proporciona un modelo fundamental para el evangelismo efectivo. Les pregunto, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Hechos 28, 23, dice que Pablo les persuadía acerca de Jesús. Y recuerden que en la clase anterior enfatizábamos eso, que el evangelio no es simplemente un paquete de beneficios, el evangelio es una persona, nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, quien tomó el lugar de los pecadores en la cruz, quien vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y quien resucitó entre los muertos al tercer día para garantizar nuestra propia resurrección para vida y confirmando así la aprobación de Dios el Padre de la obra que había hecho en nuestro favor. Y Pablo dice aquí que él se dedicaba a persuadirles acerca de Jesús, convencerlos a creer en Jesús. Y de acuerdo a esa parte final del texto, ¿qué herramienta usa Pablo para persuadirlos acerca de Jesús? De acuerdo al final del versículo 23 de Hechos 28. ¿Qué herramienta usa Pablo? ¿Cómo? Muy bien, dice tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea que este principio que estamos comunicando aquí en este pequeño taller no es algo que nos inventamos nosotros. Es algo que está en las páginas de la palabra de Dios. Pablo dice que los persuadía acerca de Jesús por medio de la ley y de los profetas. El texto nos dice que él buscaba persuadir de esa forma. Este pasaje nos revela a nosotros una metodología dual que era común en la iglesia primitiva. No es algo que estamos inventándonos hoy. Ahora bien, ya vimos el fundamento bíblico para el uso de la ley, para persuadir acerca de Jesús, como Pablo lo presenta. Ahora bien, ¿cuál es la función de la ley? Veamos, la ley tiene una capacidad única, hermanos, única, para hablar directamente a la conciencia humana. Todo ser humano, cristianos o no cristianos, tienen una conciencia y la ley tiene la habilidad única para hablar directamente a la conciencia de los hombres, para mostrarle el pecado a los hombres, como lo vimos en Romanos capítulo 3, para persuadir a los hombres de Jesús, como lo vimos en Hechos capítulo 28, pero también como lo explica Pablo en Romanos 2.15. Algunos de ustedes que puedan leer ahora Romanos 2.15. Romanos capítulo 2, versículo 15. Porque estos no están ebrios como nosotros. No, Romanos, no se preocupen, mi hermana. Romanos capítulo 2 y vamos a leer específicamente el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles defendiéndoles sus razonamientos. Muy bien, Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que la ley está escrita en el corazón de los hombres y sus conciencias dan testimonio de esa verdad. Hermanos, cuando presentamos la ley no estamos introduciendo un concepto extraño a la experiencia humana, sino apelando a algo que Dios ya ha establecido en la conciencia de cada persona. La ley actúa como un espejo espiritual que muestra al hombre su verdadera condición moral. No es simplemente un conjunto de reglas externas, sino un revelador
es revelador del estado interior del corazón. La ley revela lo que hay en el corazón. La ley nos muestra lo que está mal en nuestro corazón. Como lo dice el pastor Ray Comfort, él dice, la real función de la ley es que el hombre reconozca, número 1, y esté consciente, número 2, de sus pecados. No como una mera percepción, sino un conocimiento de pecado que lo lleve al arrepentimiento que conduce a la cruz. Esa es la ley. No simplemente mostrar que la persona reconozca su pecado y se haga consciente de ello, sino que al exponer la realidad de su corazón, esa persona pueda ser llevada al arrepentimiento, a la cruz. Veamos Gálatas capítulo 3, versículo 24, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pablo no dice que nadie es justificado por la ley. Pablo dice que la ley en Gálatas 3:24, que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Saben lo que es un ayo? Un ayo es un tutor. Alguien que te acompaña en el tiempo de tu niñez y preparación para llevarte hasta un punto específico. Entonces, la ley no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. El fin, de acuerdo a Gálatas 3:24 de la ley, que ha sido nuestro tutor, dice Pablo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe únicamente. Entonces la ley tiene el poder o la autoridad o la función de llevarnos a Jesús, de mostrarnos nuestra necesidad de Jesús, de mostrarnos nuestra necesidad de perdón, de salvación de Jesús. Lo mismo que Pablo está tratando de hacer en Hechos capítulo 28, versículo 23, persuadiéndolos acerca de Jesús con la ley. Y Gálatas 3:24 nos dice que la ley es nuestro tutor para llevarnos, nos toma de la mano para llevarnos a Cristo, para que veamos nuestra necesidad de Cristo. Así que la ley no es simplemente hacernos culpables, sino llevarnos al arrepentimiento y llevar nuestra necesidad de la cruz. Por ejemplo, si usted va al Sermón del Monte, Jesús nos muestra no solo el fundamento de la ley, sino ahora la naturaleza de la ley. Si usted va en su Biblia, Mateo 5, 27 al 28, nosotros podemos ver cómo Jesús revela la naturaleza de la ley. Cuando nos dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús estaba demostrando que la ley no se limita solo a un comportamiento externo, porque probablemente cuando tú evangelices y uses la ley, probablemente esa persona te dice, pero ya va, yo no le he quitado la vida a nadie. Pero Jesús dice que incluso aquel que llama tonto a su hermano es considerado un homicida. Jesús dice, quizás alguien te diga, pero yo no he engañado a mi esposa con nadie. Pero Jesús dice, pero ya aquel que en su corazón codició de ella, ya ha transgredido este mandamiento. Alguien decía que nuestro cuerpo se va a donde nuestro corazón ya se ha ido. Y Jesús nos muestra que la naturaleza de la ley comienza no simplemente con un comportamiento externo, sino que alcanza hasta los pensamientos y deseos más íntimos del corazón. Lo que Jesús hace en Marcos capítulo 7, cuando un grupo de judíos radicales se molestan porque sus discípulos no se han lavado las manos antes de comer. Jesús le dice, ya va, pero lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios. Jesús está diciendo que el problema con nuestra desobediencia comienza en el corazón. La ley no se limita a regular el comportamiento externo, sino que la ley alcanza hasta los pensamientos y los deseos más íntimos del corazón. Esta comprensión es crucial para el evangelismo afectivo. Ya hemos visto el modelo de Pablo en Hechos 28. Hemos visto la función de la ley, llevarnos a Cristo, luego demostrarnos nuestro pecado. Ya hemos visto la naturaleza espiritual de la ley. No solamente se enfoca en el comportamiento externo,
sino en los pensamientos y deseos del corazón. ¿Por qué eso es importante? Porque elimina la posibilidad de justificación propia, basada en el comportamiento externo, lo que les decía, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, pero ni en el corazón. Revela la profundidad universal del pecado, porque ¿quién no ha sido hallado culpable de esto? Demuestra la imposibilidad de alcanzar la justicia por esfuerzos humanos. Si todos somos culpables, entonces nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos que uno sin pecado, que haya cumplido perfectamente la ley, tome nuestro lugar. Por eso parte de la buena noticia también incluye el hecho de que Cristo haya vivido una vida perfecta. Porque si Él no vivió una vida perfecta y en Él se hubiese hallado pecado, Él mismo hubiese necesitado un Salvador. Pero como en Él no se halló pecado, obedeció perfectamente la ley, el Dios hecho hombre, Él podía tomar nuestro lugar. Entender esto también, la naturaleza espiritual de la ley, prepara nuestro corazón para recibir gracia. Porque, hermanos, dice la Escritura que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El soberbio dice, yo no he pecado. El soberbio dice, los demás han hecho las cosas mal, yo no. El soberbio dice, yo no soy culpable. Y Dios dice que esa actitud soberbia pone una muralla bien alta para recibir de la gracia preciosa de Dios. Pero un corazón humilde que reconoce su bancarrota espiritual, que ha sido hallado culpable de violar la ley de Dios, no solamente externamente, sino internamente, está preparado para recibir gracia y salvación de parte de nuestro buen y gran Dios. Miren el versículo de Romanos 3:20. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y para nosotros predicar a alguien la buena noticia de salvación, primero tenemos que predicarle la mala noticia. Porque si yo no me veo como un pecador, ¿para qué un salvador? ¿Pero un salvador para qué? Si yo estoy bien, yo he hecho todo bien, yo no he transgredido ninguna ley, yo soy más bien muy bueno y me merezco el cielo. Por eso el primer paso es que se hagan conscientes de la mala noticia, que hemos violado la ley de Dios, que somos culpables y que merecemos la condenación, para que realmente pueda ver mi necesidad de un Salvador. Ok, soy culpable, ok, merezco la condenación, ok, sí, definitivamente a la luz de la ley divina he sido hallado un transgresor, y ahora ¿qué hago? ¡Bum! Ahora viene la buena noticia. Aquí te voy a presentar al Cristo, que tomó el lugar para pagar por pecadores como tú y como yo, darte la vida eterna, reconciliarte con Dios, y darte una herencia incorruptible que está reservada para todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Ahora bien, veamos en penúltimo lugar las funciones de esta ley. Lo primero que hace esta ley es que trae conocimiento del pecado, como lo leímos en Romanos 3:20. Hermanos, la ley funciona como un diagnóstico divino de la condición humana, como lo presento aquí en mi diapositiva. Así como un médico debe primero diagnosticar la enfermedad antes de prescribir el tratamiento, la ley revela la enfermedad espiritual del pecado antes de que la cura del evangelio pueda ser apreciada plenamente. Cuando usted va al médico, usted no se va a tomar ningún medicamento, a asumir ningún tratamiento, a menos que algunos exámenes de laboratorio o análisis del doctor revelen que algo está mal en usted. Y es lo que hace primero el evangelio. La ley nos muestra lo que está mal para proveernos la cura del evangelio a nuestra herida más profunda, al cáncer en nuestro corazón. Este conocimiento del pecado no es meramente intelectual, sino que produce una convicción profunda de corazón. Quiere llevarnos a que de corazón podamos ver nuestra culpa. Como lo decía George Whitefield, antes de que se le pueda impartir paz a tu corazón, es necesario que se te haga ver, sentir, llorar, lamentar por tus transgresiones reales contra la ley de Dios. No puede haber paz si primero no hay convicción de corazón. Es lo que leímos en Hechos 2. Después que Pedro les predica la palabra, les expone que son pecadores a la luz de la palabra de Dios, usando los hechos, la verdad, la Biblia como su argumento, dice que ellos se compungieron de corazón. Es así como sucede. Se compungieron de corazón. No fue algo superficial, no fue algo meramente externo. El proceso típicamente sigue este patrón. La ley expone las transgresiones específicas de nuestra alma.
La conciencia confirma la culpabilidad. El Espíritu Santo produce convicción y el corazón se prepara para recibir el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la ley trae conocimiento del pecado, tenemos el diagnóstico divino, la ley nos expone, nos encuentra culpable y produce una convicción profunda de parte del Espíritu Santo que prepara el corazón para recibir el evangelio. Pero también la ley, otra de las funciones de la ley es que cierra toda boca. Una de las funciones más poderosas de la ley es su capacidad de silenciar toda excusa o autojustificación que pueda venir de parte del pecador. Cuando tú te acerques a alguien a mostrarle a través de la ley su culpa, probablemente todos dirán, pero yo soy bueno. Yo ayudo a la gente, yo no trato mal a mi vecino, yo cedo el paso y un montón de cosas más para autojustificarse. Pero la ley cierra toda boca. Esto se demuestra claramente en el encuentro de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8. Cuando Jesús le dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y está usando la ley ahí para confrontar la hipocresía de los acusadores, para exponer la culpabilidad universal, como dice Pablo, que todos están bajo pecado, para eliminar la posibilidad de condenación mutua y para preparar el camino para la gracia. Entonces la ley cierra la boca, elimina toda excusa, expone la culpabilidad. Alguien que lea por favor Romanos 3:19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Muy bien, eso lo dice la Escritura. Eso es lo que hace la ley. Cierra toda boca, nos encuentra a todos culpables. A veces esa palabra que usa el incrédulo para admitir de manera indirecta que es un pecador es que nadie es perfecto. Pero en el fondo lo que está reconociendo es que todos somos pecadores. No simplemente que hay una debilidad en nosotros. No, es que hay un mal en nosotros. Hay maldad en nosotros y lo peor es que nos inclinamos voluntariamente a ese mal. Hay un rechazo abierto hacia Dios y su palabra, tal cual como lo dice Romanos 3:10 y lo presento en mi diapositiva. No hay justo ni aun uno, ni aun uno. Eso es lo que dice la palabra de Dios y la verdad de Dios es la que prevalece. Así que hemos visto las funciones de la ley y ahora veamos en último lugar la aplicación práctica de la ley y con esto cerramos. Una de las objeciones más comunes, hermanos, que encontramos en el evangelismo moderno es la respuesta de yo soy bueno. Es lo que hemos estado hablando. Usted va a la calle, toma un micrófono, se acerca a alguien y le va a decir yo soy bueno. Yo también creo en ese Jesús. Yo también creo en Dios. Mi familia va a la iglesia. Mi papá es pastor. Yo tengo una Biblia en la casa abierta en la sala, así que no hay problema por eso. Está en el Salmo 91, de hecho. Así es. Muy bien, hermana. Usted tiene toda la razón. Esta respuesta surge de una comprensión superficial, tanto de la bondad de Dios como de la naturaleza del pecado. Las personas tienden a evaluarse comparándose con otros que consideran peores que ellos. Si las personas quieren saber si son malos o culpables, simplemente se comparan con otros, con criminales, con terroristas, con asesinos o figuras históricamente malvadas. Y dicen, bueno, yo no soy como fulano. Mi vecino si hace esto, yo no. Y créeme, siempre que te intentes comparar con alguien, siempre va a haber alguien peor que tú o mejor que tú. Así es. Entonces esa es la idea, pero cuando te comparas con Jesús, cuando te comparas con la ley de Dios, eres culpable. Sin embargo, este método de comparación es fundamentalmente defectuoso, porque utiliza un estándar humano para medirse, para saber si soy culpable o no. Era como les decía, ¿cuál es el estándar para yo saber si soy culpable o no? Pues me comparo con otros hombres. Entonces, el estándar para ver mi culpabilidad es un estándar humano. Pero resulta que la ley de Dios, la palabra de Dios, quiere más bien que nos midamos a través del estándar divino.
Y el estándar divino demanda perfección. Eso es lo que demanda el estándar divino. Cuando la Escritura dice en el texto que leímos anteriormente en Romanos 3:10, no hay ni a un justo, no hay ni a uno, no hay ni uno bueno, está hablando que para Dios bueno es igual a perfección. Alguien bueno es igual a perfección. Entonces, si eso es así, de acuerdo al estándar de un Dios perfecto, que no va a exigir menos que eso porque Él es perfecto, todos nosotros hemos sido hallados pecadores y culpables, porque nadie lo es. Todos hemos sido hallados culpables, hermano. Viene en nuestro ADN. Como declara Romanos 3:10, no hay ninguno que sea bueno o justo, ni siquiera uno. Este versículo no es simplemente una declaración hiperbólica, como si Pablo estuviera haciendo una especie de exageración aquí en su lenguaje, sino más bien una evaluación precisa de la condición humana cuando se mide contra la perfecta santidad de Dios. Cuando se compara con la perfecta santidad de Dios. Cuando se compara con el estándar perfecto de Dios. Ahí todo cambia. Si te comparas con otras personas, siempre va a haber alguien peor que tú. Pero cuando te comparas con el estándar divino, que eso es lo que la Biblia demanda, eres hallado culpable. Para abordar esta objeción común, la ley de Dios sirve como una herramienta invaluable. Cuando alguien afirma ser bueno, podemos usar los 10 mandamientos como un espejo espiritual que revela la verdadera condición del corazón. Preguntas específicas sobre adulterio debemos hacer, incluyendo la definición que Jesús incluye de la lujuria, que empieza en el corazón. Presentando la prohibición a tomar lo que no te pertenece, incluso en cosas pequeñas como un simple lápiz, un bolígrafo. La mentira, tendemos a clasificar las mentiras. No es una mentirita blanca, hay una mentirita negra. ¿Ven por qué hacemos esa distinción? Porque nos comparamos con otros. El estándar que usamos es el estándar humano. Pero si usamos el estándar divino de un Dios perfecto y santo que demanda perfección, para Dios no hay colores para las mentiras. Todas ellas tienen el mismo peso. ¿Y quién en algún momento no ha sido hallado culpable de mentir? Y a veces mentir no es simplemente omitir información, sino a veces decir más de lo que deberíamos decir. Hay una frase célebre que se dice cuando alguien va a hacer algún tipo de declaración en un juicio y le hacen poner su mano derecha sobre la Biblia y decir, juro decir la verdad, toda la verdad, no omitir, y nada más que la verdad, no exagerar. ¿Quién de nosotros no ha sido hallado culpable? Muchas veces nos gusta exagerar las cosas porque decimos, si no exagero esto, un poquito más no me van a prestar atención. Hermano, ¿por qué llegó tarde? Había tráfico, pero como nunca antes. Y así podemos ser, o cuando sencillamente omitimos información. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? Me fue bien. Pero omitimos otra información que es relevante para poder responder esa pregunta. Entonces, la mentira es un pecado delante de los ojos de Dios, porque Él es un Dios de verdad, que nos salva por la verdad y que nos invita a hablar la verdad. La codicia. ¿Quién no ha anhelado la vida, la comodidad de otros? Y otros mandamientos más que pueden servir. Rápidamente, cada uno de estos mandamientos expone a la realidad del pecado en la vida de cada persona. Hace poco mi sobrino Milan, nosotros lo estamos criando en casa, tiene 3 años viviendo con nosotros, él es de 5 años, va a cumplir 6 en diciembre. Y Dios ha puesto en él un amor por las cosas del Señor. No digo que sea salvo, pero creo que es una gran oportunidad para presentarle el Evangelio desde pequeño. Y en un libro que le obsequiamos se expuso a la ley de Dios. Y le confiesa a la mamá y le dice, yo he transgredido uno de sus mandamientos. Y le dice, ¿cuál? Yo soy un idólatra. Y le dice, ¿pero qué idolatras, hijo? Los juguetes. Pero qué bueno que se comienza a ser consciente que hay una batalla en el corazón, y a medida que ellos van creciendo, va a ser más el conocimiento que vamos a poder desarrollarle de acuerdo a su entendimiento. Pero la ley tiene ese poder de revelar lo que hay en nuestro corazón.
Y cuando presentamos la ley para llevar al ser humano a hacerse consciente de su pecado, no lo hacemos simplemente para condenarlo. Hemos visto que presentamos la ley para llevarlos a la cruz. La mala noticia para presentarles la buena noticia de salvación. Y lo hacemos con mucho respeto y amor. Porque la ley, el presentar la ley es un medio para llevarlos a Cristo. Acompáñenme a Marcos 10 para terminar. Marcos capítulo 10. Aquí hay una historia que la mayoría de nosotros conocemos, la historia, ese encuentro de Jesús con el joven rico. Y yo quiero pedirles que hagan como si nunca hubiesen leído esta historia, como si fuera la primera vez. Y veamos cómo el mismo Jesús usa la ley para llegar al corazón de este hombre. Marcos capítulo 10, versículo 17, yo se los leo en adelante, ustedes me siguen con la lectura. Dice Marcos 10, 17, dice, al salir él para seguir su camino, vio uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ven lo primero que pasa aquí. Piensen por un momento en un familiar, un amigo que no conocía a Cristo, pero que a ustedes les encantaría que viniera a la fe. Piensen, ténganlo en su mente, ya yo lo tengo en mi mente. Ok, y viene con esta actitud. Lo primero, lo vemos aquí que viene con la prontitud correcta. Dice que vino uno corriendo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que la gente viniera corriendo a nosotros para que le hablemos de Jesús? Este viene corriendo, pero no solo tiene la prisa correcta, sino que miren, hincado la rodilla delante de él, también tiene la actitud correcta, una actitud de humillación, viene aquí a escuchar y le hace la pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta? Piensen de nuevo en esa persona que tenían en su mente, que ustedes quieren que conozca a Cristo, y venga un día a ustedes con esta premura, con esta prontitud, con la actitud correcta, y le diga, amiga mía, o madre, si tu hijo no ha conocido a Cristo, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Tú dices, este es mi momento, esta es mi oportunidad para hablarles. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Qué habilidad tan magistral. Porque para poder presentarle la buena noticia a las personas, primero tenemos que cerciorarnos que estas personas tengan un buen entendimiento de quién es Dios y quién somos nosotros. Y es lo que Jesús está haciendo con el joven rico. Primero debes saber quién eres tú. No hay nadie bueno, tú no lo eres. Solo Dios es bueno. Tienes que tener una percepción correcta de quién es Dios. Y el problema cuando evangelizamos a alguien es que vienen con una percepción errada de quién es ella y de quién es Dios. Entonces Jesús está llevándolo a tener un entendimiento correcto de quién es Él y quién es Dios. Y luego le dice en el versículo 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquí tenemos a Jesús llevando y presentando esta llave, la ley, lo que hemos presentado en los minutos anteriores. Dice el verso 20, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús usa la ley para mostrarle el estándar de Dios, como lo hemos dicho anteriormente, a este joven rico. Porque preparar el corazón de la persona que estamos evangelizando es fundamental para que reciba la gracia divina. Mira, Jesús quiere demostrarle a este joven que él no es tan justo como cree. Y él le dice, todo lo he guardado. Ah, muy bien, vamos a ver. Entonces dice el verso 21. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué hizo Jesús? Lo amó. Esto es clave para la evangelización. No simplemente evangelizamos para llenar una lista y para decir que nuestra iglesia evangeliza más que otra. Eso es errado, carnal, humano, mundano. Así no funciona. Realmente lo hacemos por amor a los perdidos, por amor a las almas, porque al igual que John Harper, queremos que todos conozcan a Jesús y sean salvos.
Lo hacemos por amor. No simplemente evangelizamos para ganar una discusión. Como muchas veces vamos a ver, y me lo comentaba una hermana en el receso, personas que se van a acercar a ti cuando estés predicando el evangelio simplemente para iniciar una discusión contigo, un pleito contigo. No permitas eso. Vuelve a la línea, vuelve a la línea, vuelve a la línea. Esto no es una idea de pelear a ver quién tiene la razón. Por eso tienes que mostrarle amor y respeto a quienes le evangelizas. Incluso cuando usas la ley y les muestras su pecado, hazlo con amor. Hazlo con amor y con mucha gracia. Dice que Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo, dice la siguiente parte del verso 21 de Marcos 10, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le acaba de demostrar a este hombre a través de la ley que no era tan justo como pensaba. Y cuando hacemos esto puede producir un efecto doble. O el corazón se endurece más, o el Espíritu Santo lo usa para llevar a esta persona al arrepentimiento y a la cruz. Porque la aplicación práctica de la ley lidia con esa idea de que yo soy bueno, usando la ley para llevarlos a Cristo. Así que hemos visto en esta última sección, hagamos un resumen para concluir. Hemos visto la ley como una herramienta. Ahorita vamos en un espacio de las preguntas. Hemos visto la ley como herramienta. Vimos el modelo de Pablo en Hechos 28-23. Vimos la función única de la ley, que es mostrarnos nuestro pecado. La naturaleza espiritual de la ley la vimos también. Tenemos el versículo clave: por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hemos visto las funciones de la ley. Trae conocimiento del pecado, nos brinda un diagnóstico divino, compararnos no con el estándar humano, sino con el estándar de Dios, produciendo así convicción profunda, con el propósito de cerrar la boca, eliminar toda excusa de que yo soy bueno y autojustificarse, recordándonos que la ley no simplemente se enfoca en los comportamientos externos, sino del corazón, tal cual como dice Romanos 3:10, porque no hay justo ni aun uno. Y hemos visto las aplicaciones prácticas de la ley. El problema del yo soy bueno, la ley ataca contra eso y nos ayuda, usando los 10 mandamientos, siguiendo el estándar divino versus el estándar humano, tal cual como lo vimos en las páginas de la Biblia. No nos estamos inventando un método, solo estamos siguiendo un principio bíblico, tal cual como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así que la ley no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. Antes de poder abrazar y entender la buena noticia, primero tenemos que hacernos conscientes de la mala noticia. Entendiendo nuestro contexto, sí, que es muy particular, pero el medio que Dios usa para salvar sigue siendo el mismo a través de los siglos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes del video, si algunos tienen, podemos tomar unos 10-15 minutos para preguntas. Y los escucho, hermano, teníamos una pregunta. Disculpa, usted dijo que en algún momento el corazón se endurece de la otra persona o se ablanda siendo utilizado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo es ese momento? O sea, usted dijo que en ese momento el corazón... Sí, lo que quería decir es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, a veces va a ocurrir una doble reacción. Y cuando hablo de predicar el Evangelio, no simplemente me refiero a una conversación de 5 minutos. Puede ser como lo hablábamos en la sección anterior, de esa relación profunda que hemos tenido con las personas. Hay personas que al final no van a creer, sino que se endurecen más contra el Evangelio, se vuelven más agresivas y hostiles contra el Evangelio. Y hay algunos en los que Dios usa esa predicación del Evangelio, porque el medio siempre va a ser esa predicación, para que esa persona venga a Cristo por medio de la convicción que el Espíritu Santo produce. Entonces lo que me refería es que la predicación del Evangelio, como pasó en los tiempos de Jesús, de Pablo y Pedro, hay algunos que van a venir en arrepentimiento, pero hay unos que realmente se van a endurecer: yo no quiero nada con este Dios, y van a morir sin Cristo, pero no porque no escucharon la buena noticia, sino que a veces la verdad tiene que ser más chocante a unos que a otros. Buen punto. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, que quieran hacer, mi hermano? Quisiera que me aclarara algo. Cuando uno le presenta el Evangelio a la persona, uno, por ejemplo, le dice: cree en nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y serás salvo, arrepiéntete de tus pecados y cree que Él murió en la cruz por ti y que Dios derramó su ira a tu favor.
está incompleto el mensaje. O sea, si tú no le muestras la ley de que él verdaderamente es pecado, de por qué él tiene que arrepentirse, quién es Jesús, qué hizo verdaderamente Jesús, porque casi todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz, ¿no? Entonces, si tú no llegas ahí de mostrarle a través de la ley lo pecaminoso que él es y que está en deuda con el Señor, no funcionaría, porque mayormente eso veo mucho también en las prédicas, que aunque en verdad sí mencionan, ¿no?, de que Dios murió por ti, pero muchas veces el énfasis al que somos pecadores, que estamos en deuda, que estamos necesitados, se ve, pero posiblemente el enfoque más es en lo que Cristo hizo, pero no en mostrarle eso. Está faltando el mensaje, Sí, no se tiene tiempo. Definitivamente, el Evangelio es la buena noticia de salvación de que Jesús, quien vivió una vida perfecta, murió la muerte que nosotros merecíamos y resucitó entre los muertos, tiene el poder para salvar a los pecadores. Esa es la buena noticia. Ahora bien, para yo acercarme a esa buena noticia, debo hacerme consciente de la mala noticia. La mala noticia es que soy un pecador, porque si no, como yo decía, un salvador ¿para qué? ¿Una cruz para qué? ¿Un sustituto de qué? Y por eso muchas veces se abraza la fe de manera superficial. Que Dios muchas veces usa eso para salvar y todo lo demás, sí, pero esa es la excepción, no la regla. Nosotros lo vimos en Hechos capítulo 2, como el modelo es primero la ley, luego la buena noticia. Como en Hechos 28, primero la ley, luego la buena noticia. Como es un elemento que está enraizado en la Escritura. Porque, vuelvo y repito, si tú no ves, como yo decía, primero tu enfermedad, ¿para qué me suministras ese tratamiento si yo no tengo nada? Entonces, yo creo que en los sermones tenemos que cuidado. Este es el punto de los sermones, pero ya eso es parte de cada predicador. Hay cada texto que en particular nos va a ayudar a ver o a mostrar al incrédulo su impotencia para lograr eso. Por ejemplo, imagínate que estamos predicando Efesios 4, cuando Pablo le dice a los hermanos que deben perdonarse unos a otros, tenerse misericordia unos a otros. Lo primero y principal es que las cartas del Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento está dirigido no a incrédulos, sino a creyentes. Eso es fundamental entenderlo. Ok, entonces nosotros podemos llegar a predicar ese sermón y el incrédulo que está ahí sentado decir, bueno, yo tengo que ser misericordioso con la gente y perdonar a los demás. Pero es una buena oportunidad para recordar ahí, pero esto es imposible para ti si no tienes a Cristo. Es imposible que tú tengas misericordia de otros. Es imposible que tú puedas perdonar a otros como Dios ha determinado que debamos perdonar, porque no has recibido el perdón de Dios. Entonces, en ese punto tienes la mala noticia y la buena noticia preparada para ofrecerla. Pero, ¿qué te dio el terreno? El mismo pasaje de la Escritura. Ahora bien, en los sermones luce diferente. Yo aquí estoy pensando en la relación persona a persona, fuera del púlpito. Porque de hecho hay algo que también vemos en el libro de los Hechos. Las personas que ya llegaban a la iglesia ya habían sido evangelizadas previamente. Nosotros muchas veces traemos a las personas a la iglesia para que escuchen el evangelio ahí, cuando tú tuviste la oportunidad de predicárselo antes. Entonces, quienes llegan aquí ya debieron haber escuchado el evangelio de parte de la persona que lo invitó. Entonces, en esa relación persona a persona, que puede ser diferente en cada caso, en esas conversaciones a corto o largo plazo, debe haber una presentación de la ley para que esa persona vea su necesidad de un salvador. Por eso es que muchas veces cuando le preguntamos a las personas, háblame de tu conversión, las personas lo que dicen es, bueno, yo comencé a ir a la iglesia tal año. Bueno, y yo comencé a servir en tal ministerio. No, yo quiero que me hables del antes y después. ¿Cómo entendiste el evangelio? No, repito, yo fui a la iglesia y yo cantaba y yo hacía. No, ¿cuándo pasó? ¿Por qué? Porque el evangelismo moderno nos ha ocultado eso. Y eso pasó con muchos de nosotros, conmigo pasó. Pero cuando Dios a mí, yo recuerdo en el año 2008, me muestra a mí mi necesidad de la cruz, yo primero tuve que ver mi pecado. El Señor me salvó a mí con un sermón basado en Isaías 53, que explican preciosamente la obra del Mesías, del Salvador. Pero previamente a eso el predicador hizo una lista muy especial de cada pecado usando la ley, donde yo dije, yo soy culpable de eso, yo soy culpable de eso. Y Dios usó ese medio, porque nuestro Dios usa medios, usó ese medio para que yo viera mi culpabilidad y dijera, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo entonces? Ok, ya soy culpable, ¿y ahora qué hago? ¡Bum! Y vino el predicador y me trajo a Cristo y me dijo, Él murió por esos pecados. Si tú te arrepientes, serás perdonado para siempre. Tendrás vida eterna, serás reconciliado con Él. Y ahora serás verdaderamente amado y serás capacitado para amarlo a Él. Y así, entonces creo que esos dos elementos deben estar allí presentes. Y yo creo que eso se ha olvidado
y nos hemos limitado. Ok, mira, tú vas a una iglesia, predícame. Bueno, cree en Cristo como tu Señor y Salvador y Él te perdonará tus pecados. Ah, bueno, listo, yo creo. Pero ¿cuál es pecado? Yo no se va a decir pecador. ¿Vale? Y él no se va a sí mismo culpable. Por eso es que el mensaje y el llamado al arrepentimiento y a la fe en el púlpito y fuera del púlpito sigue siendo relevante. Entonces yo creo que está incompleto y le quita la belleza también al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque presentamos un Salvador, o sea, si yo podía salvarme por mí mismo, con mis propias obras, con mi propia inteligencia y recursos económicos, ¿para qué Dios envía a su Hijo, lo mata y lo usa como un sustituto en mi lugar? Eso no tiene sentido. Entonces, pero cuando yo veo mi culpabilidad, he sido culpable del estándar de Dios, que viola el estándar de Dios, ahí es donde un Salvador tiene más sentido para mí y veo mi necesidad. Porque me libró de la condenación, me salvó, ¿pero de qué? De la condenación, pero porque yo merecía condenación. Te voy a explicar. Entonces es una cadena. Por eso es que nosotros tenemos que cultivar un evangelismo de relaciones, relacional, donde podamos nosotros desarrollar esto con más claridad. Ok, pero muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, antes de que veamos el video? Yo tengo otra pregunta. Claro que sí, mi hermano, no te preocupes. Porque a veces vemos que muchas veces le queremos presentar la ley, ¿no?, a una persona, pero vemos también al mismo tiempo que esa persona está como dura, como que tú le dices o le haces la pregunta, ¿has robado, has mentido?, ¿no? El típico que hacen en los videos de YouTube que uno ve, ¿no?, en las calles. Pero como que no tiene ningún peso ni importancia. O sea, es como que, ¿qué me estás diciendo? Eso lo hacemos todo el mundo, pero ya hay que yo le debo a Dios por eso. A mí qué me importa, ¿no? O algo así. Es sabio a veces como que parar, porque al fin y al cabo la obra la hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el insistir, muchas veces lo que lleva es que la gente, porque en el caso de Jesús, ¿cómo lo hizo? Le hizo ver, aunque tú me dices que tú has cumplido todo, fíjate aquí, la idolatría, ¿no?, hacia tu dinero, hacia tu seguridad y demás. Ya luego, cuando él dijo, se fue triste ya, hay un momento donde, no, pero espérate, no te vayas, no, pero tú tienes que comprender, no. Entonces, a veces de sabios, ¿no?, el hecho de impartirlo, pero también de no saber que no somos nosotros lo que vamos a hacer. Es un buen punto. Mira, allí es donde la oración en el evangelismo es fundamental, de pedir al Señor que nos guíe. Lo comentábamos hace un momento con mi familia. Cuando el Señor me salva, mi familia viene de un contexto católico romano, no practicante como mucha de nuestra familia. Y mi madre me vio hacer cosas muy malas. Y ella me advertía, aconsejaba como toda madre. Pero cuando se entera que yo era evangélico, yo siempre salía escondida los domingos a la iglesia. Yo iba todos los domingos al parque, yo iba todos los domingos al cine, yo iba todos los domingos, siempre decía algo nuevo. Eso sí, yo era el único muchacho que iba al cine con camisa de cuadro, manga larga, pantalón de vestir. Mi padre era muy benigno conmigo en ese sentido, hasta que un día salí huyendo, corriendo, salí rápido y se me ha quedado mi Biblia en el comedor. Ellos saben que yo no tenía Biblia y que nunca había leído la Biblia. Cuando llego a casa, ¿dónde está mi Biblia? Me llaman, se molestan, que traicioné la religión, que todo lo demás. Fue triste. Y yo a partir de ahí, yo me paré firme en mi fe y comencé a predicarles. Y yo vi de parte de mis padres un comportamiento muy hostil, especialmente de mi papá, pero muy hostil. Yo diría que mi papá era casi un ateo y me hacía sacar lágrimas, era fuerte. Y yo en ese momento, yo creía que la salvación de él dependía de mí. Yo decía, ¿qué no le he dicho que le tengo que decir para que él crea? Como yo decía, pensamos que es como una fórmula. Haz esto y se da esto. Y cuando Dios por gracia me permitió entender que nosotros llevamos el evangelio, como decía alguien, al oído de la gente, pero quien habla y transforma el corazón es el Espíritu Santo, yo reposé. Porque mi labor era de un mensajero. Nosotros, yo no sé si aquí existen, bueno, los mensajeros que ponen en el buzón acá, pone el buzón, él no se queda ahí hasta la noche esperando que tú abras la carta. ¿Será que la va a leer? ¿No la va a leer? ¿Será que va a abrir el paquete? ¿No lo va a leer? ¿Será que le gustó? ¿No le va a gustar? ¿Va a poder un problema con Amazon? ¿Qué va a pasar? No, él entregó y se va. Y yo al fondo entendí, yo entregué el mensaje. Y no lo hice de forma mecánica, lo hice por amor a mis padres. Y los incluí a partir de ahí en una lista de oración. Y yo ahí reposé. Yo ahí simplemente hablaba de Cristo con ellos. Cuando se daba una conversación, ellos preguntaban. Porque no es la cantidad de veces las que va a determinar la efectividad, como si fuera un mantra.
No, es el mensaje del Evangelio y lo invité a creer. Y eso lo hice por años, hasta que Dios me permitió reposar. Unos 4 o 5 años después, un día yo llamo a casa y le digo a mi mamá, ¿dónde está mi papá? Está leyendo la Biblia en el cuarto. Leyendo la Biblia, mi papá, un rechazo total a eso. Y yo con pena, o sea que a veces con nuestra familia nos da como más, no sé si soy yo nada más como más penita. Y yo volví otra vez y el siguiente día mi papá estaba leyendo la Biblia. Yo decía, Katy, le decía a mi esposa, ¿qué hago? Me da pena porque yo siempre a mi papá lo respeté mucho, le tenía mucho temor, ¿sabes cómo eran los padres de antes? Y el día que fui a la casa, encontré la Biblia, así que le dije que me hablara un poco de lo que estaba leyendo. Me comenzó a hablar. Estoy conociendo la Biblia, he leído acerca de este Jesús. Y un miembro de nuestra iglesia que vivía cerca comenzó a discipularlo con el Evangelio de Juan. El Señor salvó a mi padre y hoy por hoy está con nosotros. Mis hermanas luego se salvaron, a quienes yo también les había predicado y tenían una resistencia al Evangelio. Y el Señor lo hizo. Vamos a ver momentos donde el Señor te va a guiar de anunciar el Evangelio aún en su lecho de muerte. Hay momentos donde el Señor nos va a guiar a guardar silencio por un tiempo. Pero no hay un manual de la Biblia que diga por cuántas veces o cuántos días. Por eso es que decía que la oración es fundamental cuando evangelizamos. Porque el Señor, el Espíritu de Dios en su providencia a veces pone un stop y lo hace. Lo importante es, sea que lo hagamos una vez o varias, siempre lo hagamos con el entendimiento de que es el Señor quien lo hace. Porque pueden haber casos como el que leímos en Marcos 10. Se fue triste y no se supo más de él. O pueden haber casos como Hechos 2 que predicamos y se convierten. Pero el resultado no depende de nosotros. Y eso es lo precioso del evangelismo, donde debemos reposar y descansar. El Señor sabe quiénes son los suyos y usará el medio para eso. Nosotros no tenemos que ir buscando a ver quién tiene un sello en la frente que diga futuro convertido para ir a predicarle, ¿no? Tenemos que llevar el evangelio a toda criatura, solo ser sensible. Y hay personas a las que en un momento, bueno, ya no voy a hablar más de mi fe, pero dejé en alto mi Salvador, usé la ley y te probé que realmente eres culpable y te presenté la buena noticia. Y el resto reposar en las manos del Señor. Amén. Hermano, vamos a ver el video, te voy a pasar el link, hermano, para que lo veamos. Es algo similar, porque el ministerio con la que yo recibo los entrenamientos, el que mencionan los hermanos que evangelizan por la ley, que básicamente es un principio que, como les acabo de decir, Él es Luisito Pie, joven medallista de la República Dominicana en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016. Él, como todo atleta, viviendo su sueño, no tenía ninguna idea de lo que acontecería después, ya que en las calles de París, en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó a su vida. Mira lo que sucede a continuación. ¿Crees que eres una buena persona? Bueno, trato de hacer lo que se debe de hacer, pero todo, creo que al final de cuentas, Dios es quien determina quién está en su camino. Todos somos pecados, Sí. pero creo que soy una buena persona. Mira, la Biblia dice, lo has dicho tú bien, que todos hemos pecado. Sí. ¿Por qué? Y cuando le pregunto a personas, ¿te pregunté si era buena persona? Porque la mayoría decimos que sí somos buena persona, pero lo que no entienden es que la definición de ser bueno es perfección. Y ninguno de nosotros, solamente hubo uno que fue perfecto, que no somos nosotros. Entonces, Luisito, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Bueno, hay que trabajar para ir al cielo. Hay que trabajar para ir al cielo. Yo entiendo que hay que trabajar hasta el último instante. Bueno, yo estoy en desacuerdo y te voy a decir por qué. Ok, tengo otra perspectiva. Pero te voy a hacer unas preguntas. Te voy a poner en el banquillo de los acusados por 2 minutos. ¿Cuántas mentiras crees que has dicho, Luisito? ¿Mentiras que he dicho? Sí. ¿Hablando ahora con usted? Sí. No, creo que no. He sido sincero con usted. No. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Tengo una contabilidad. Ok, y si yo te mintiera, ¿cómo me llamaras a ti? ¿Qué? Un mentiroso. Un mentiroso, ok. Has robado algo que no te corresponde, no importa si es un billete de $1 o si es de $1000, o algo de la internet, ¿alguna vez has robado algo? Sí, no. Del internet no nada. O de tu vida has robado algo, lo más pequeño que sea. En casa puede ser. En casa, ok. Entonces, por tu propia admisión, hasta este momento, me has dicho que eres un mentiroso y un ladrón.
Ok, ¿has visto a una mujer para codiciarla con tus ojos o codiciarla sexualmente? Codiciar sexualmente. Tan profundo no, pero uno aprecia el alma. Ah, bueno, pero Tan profundo. la mente se va más para allá de eso. Y mira, la Biblia dice, Jesucristo dijo, se había dicho que no se debe cometer adulterio, dijo, pero si tan solo miras a una mujer para codiciarla, pero no para decir que bonita, sí, ya adulteraste con esa mujer en tu corazón. Una última pregunta, ¿siempre has honrado a tu padre y a tu madre en todo y les has sido obediente? Fallamos. Ok, el quinto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Mira, Luisito, yo no estoy aquí para acusarte de nada, porque todo lo que has dicho yo lo he hecho también. Lo dijimos de un principio, todos hemos pecado en contra de Dios. Entonces, por tu propia admisión, Luisito, me has confesado, y gracias por tu honestidad, que has sido mentiroso, ladrón, has deshonrado a tus padres y has sido, has adulterado tu corazón. Entonces, la pregunta del millón es, ¿tú crees que serías inocente o culpable en el día del juicio? Todos somos culpables. Hasta lo mismo lo digo. Otra vez. Sí, no, espera. Hasta te lo digo. Todos, como en cuanto hemos pecado, Sí. todos. Entonces, yo entiendo que Dios es el único que puede perdonarnos, ¿verdad? Entonces, espero que Dios perdone todo mi pecado, como perdonado de usted, si pretende ir al cielo, Sí. ¿verdad? Todo lo demás. Sí. Entonces, si eres culpable, y ahorita vamos a llegar, porque sí tengo una diferencia de lo que tú me dijiste. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Si eres culpable, ¿irías al cielo o al infierno? ¿Merecerías el cielo o el infierno? Con toda Si honestidad. Dios perdona, No, si no Dios, no, si eres culpable, frente a Dios. no, todos somos culpables, somos pecadores. Todos somos Ok, pecadores. pero- Y estamos trabajando para que se nos perdone nuestros Ok, pecados. pero si yo muero en mi pecado, sin ser perdonado, entonces iría al infierno. Estaría alejado. Ok, mira, tú sabes qué fue lo que hizo Dios para que no fueras al infierno y para poder perdonarte. Mandó su hijo. Hace más de 2000 años Sí, Dios mandó a su hijo en la cruz para todo aquel que se arrepienta, todo aquel que confiese sus pecados y confíe en Él como Señor y Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora tú has dicho que estamos trabajando. Te voy a hacer una pregunta. Jesús en la cruz dijo en Juan 19:30, Jesús dijo, consumado es. Antes de agachar su cabeza y morir, dijo, consumado es. Quiere decir que terminó la obra. Quiere decir que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación, porque Él en la cruz del Calvario pagó nuestra fianza. Imagínate que tú estás frente a un juez y has cometido crímenes. Y el juez te dice, Luisito, ¿tienes una fianza de $1 millón o 10 años a la cárcel? ¿Tienes tú 10 millones de dólares para pagar tu fianza? No, yo tampoco. Pero entra una persona que sacrificó sus negocios, hipotecó su casa y le dice al juez, aquí están $10 millones para pagar la fianza de Luisito. Y el juez dice, Luisito, eres muy afortunado porque tú cometiste esos crímenes y él sacrificó sus bienes. ¿Qué sentirías por esa persona? No, amor. Amor. Es lo que dice la Biblia, nosotros pecamos y Jesús en la cruz pagó nuestra fianza para si nosotros nos arrepentimos y confiamos en Él como Señor y Salvador, entonces nos puede dar el regalo de la vida eterna. Pero no hay nada que podemos hacer para ganarla, porque Él ya hizo la obra de la cruz. Porque dice la Biblia que nuestras obras son como trapos sucios para Él. Entonces tú no es como una balanza. Yo lo que tú me dices es como una balanza de las cosas buenas y las cosas malas. Olvídate de eso. De todas las cosas que has hecho, Luisito, yo no tengo que saber, eso es entre tú y Dios. Si tú esta noche te pones de rodillas y dices, Señor, perdóname, quiero confiar en ti como Señor y Salvador. Así como confiaras en un paracaídas, si vas en un avión y vas a brincar y te doy un paracaídas, ¿te lo pones? Porque si el avión se va a estrellar. Sí, de la misma manera la Biblia dice, confía en el Señor Jesucristo. Ponte este paracaídas, porque la Biblia dice que está establecido para toda persona morir una vez y después al juicio, Luisito. Entonces, si tú confías en Él, no por tus obras, no por lo que tú hemos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿lo vas a considerar, Luisito? ¿Tienes una Biblia en tu casa? Tengo. O en tu teléfono. Pecados. Cristo dijo que la Biblia dice que en Cristo eres una nueva persona, las cosas viejas han pasado y ahora todo es hecho nuevo, Luisito. Gracias. El Señor te bendiga, gracias por escucharme. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, hermano. ¿Notan
que el medallista no tuvo problema con la que más tendremos que lidiar, y más en especial en una cultura como la nuestra, donde la gente viene de contextos católicos, donde han escuchado algo de la cruz de Cristo. Entonces, pero fíjense cómo la ley lo expuso y lo preparó para lo siguiente. Entonces, acabaron de ver en ese evangelismo cómo los dos elementos que hemos desarrollado y que no son novedosos, lo vimos que Jesús lo hizo, lo vimos que Pedro lo hizo, lo vimos que Pablo lo hizo, fueron, como dice Pablo en Gálatas 3:24, el ayo para llevarlo a Cristo, porque al final el fin es llevarlo a Cristo, que reciban gracia y salvación. Amén. Permítanme orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso que nos has dado de tener comunión y exponernos a tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos nuestra necesidad de llevar las buenas nuevas a toda criatura, porque nuestro anhelo es que cada corazón te adore, se rinda a ti, se arrepiente y crea. Oh bendito Padre, úsanos a cada uno de nosotros en el contexto donde tú nos has colocado. Usa los medios, las palabras, para que podamos anunciar tu nombre, tu persona y tu obra a los pecadores, y que por el poder de tu Espíritu ellos puedan venir a la salvación. Oh Señor mío, que podamos recordar el gran uso de la ley, la llave olvidada, para llevar a los hombres a Cristo, a recibir gracia, a encontrar esperanza y vida eterna. Sabemos que nada de esto es posible si tú no nos acompañas. Sabemos que nada de esto es posible si tú no vas con nosotros, tal cual como mi hermano lo leyó al inicio, en Mateo 28, que tú has prometido acompañarnos todos los días mientras anunciamos este evangelio a toda criatura. Oh bendito Padre, ayúdanos. Míranos con ojos de misericordia y capacítanos para esta labor tan gloriosa, que no es algo que hacemos de forma mecánica, sino por amor a los pecadores, por amor a sus almas, pero también por la gloria de tu nombre. Porque lo que anhelamos es que todos los hombres den gloria a tu nombre. Por lo tanto, el centro del evangelismo es la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor los bendiga, que los capacite de seguir anunciando las buenas nuevas. Si ustedes quieren, a través del pastor les puedo compartir algunos libros donde pueden fortalecer su entendimiento del evangelismo, algunos videos más que les pueden ayudar, y el resto ya déjenlo en manos del Señor, que surja natural en cada persona, en cada amistad, en cada cercanía que el Señor les permita, pero que lo hagan no solamente porque no quieren que esa alma vaya al infierno, sino que lo hagan principalmente porque quieren que esa alma glorifique el nombre de Jesús, que es lo principal. ¿Ok? Dios los bendiga.